Octubre, mi temporada favorita para ver cine de terror. Uno de mis retos favoritos es tratar de ver 31 películas distintas, una para cada día del mes hasta llegar a Halloween. Énfasis en tratar porque nunca lo he conseguido, pero más que cumplir, lo divertido es intentarlo, ya que te motiva a ver más pelis del usual. Así que este año quería compartirles el reto y de paso recomendarles algunas de mis favoritas. He dividido esta lista en varios subgéneros para que sin importar cuáles sean tus gustos, al menos te lleves una película nueva. Empecemos con 3 clásicos esenciales, las que todo el mundo ha recomendado hasta el cansancio y de seguro ya viste, pero que siempre vale la pena volver a ver. The Shining, El Exorcista y Psicosis. No voy a pasar mucho tiempo recalcando por qué son obras maestras del género, solo diré que además de su valor histórico, las 3 se mantienen excelentemente bien. The Shining es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, fue una de las primeras que realmente me impactó por su atmósfera etérea, visuales oscuros y desarrollo psicológico. La ambigüedad inquietante de muchas de sus imágenes se quedan en tu mente para siempre. Ya lo estaré comentando a profundidad en un futuro video. El Exorcista marcó la norma para todas las películas de posesiones demoníacas y hasta ahora ninguna ha logrado igualarla. Eso se debe a que en primer lugar es un drama con personajes que nos involucran por completo. Sentimos el miedo de una madre que pierde el control sobre su hija, la crisis de fe del padre Karras. El terror posterior no funcionaría sin nuestra conexión con ellos. Y Psicosis, el clásico absoluto de Hitchcock. Si te gustan las historias de asesinos, no dejes que el blanco y negro te intimide. El ritmo es más atrapante que el de muchas películas modernas. Todos hemos visto la escena de la ducha en parodias infinitas. Así que ya sabemos desde el inicio que Marion va a morir, pero imagínense el impacto de ver una película en 1960 donde la protagonista muere a la mitad, y el reto que significa mantener el interés de la audiencia después de eso. Pero lo consiguen, cada escena construye sobre la anterior y te mantiene en tensión incluso si ya conoces el giro final. Es un thriller psicológico adelantado a su tiempo. Las 3 películas tienen personajes complejos, soundtracks icónicos y, como ya dije, son esenciales. Ahora vamos con 2 clásicos alternativos de culto, Suspiria y The Wicker Man. Estas son para los amantes de las sectas y sociedades secretas. Suspiria de Dario Argento trata de una bailarina que llega a una nueva academia de ballet que oculta una presencia paranormal. Lo mejor es definitivamente el estilo visual. Cada frame está lleno de colores vibrantes. Y la música de Goblin es otra genialidad aparte. La película tiene una cualidad inquietante desde la dirección de arte, como si se tratara de un cuento de hadas oscuro. Aunque debo admitir que no es para todos. La historia no es su punto más fuerte, sino la atmósfera. Tiene algunas actuaciones poco creíbles y la sangre parece témpera de Faber-Castell, pero si conocen el género, ese es parte del encanto. Es un giallo italiano. Coquetean con elementos de la serie B, pero su calidad artística está a otro nivel. También tiene un remake americano del 2018 que aún no veo, pero he escuchado cosas muy buenas. The Wicker Man trata de un policía que llega a una isla para investigar la desaparición de una niña del pueblo. Sin embargo, todos los pobladores aseguran que ella nunca existió. Cuanto más se investiga, más se adentra en los extraños rituales de la comunidad. El misterio se va develando lentamente, no hay sangre ni sustos grandes, pues la amenaza es más sutil, tanto por los horrores de la secta como por la lucha ideológica entre este policía religioso que no entiende las costumbres paganas del pueblo y juzga todo lo ajeno como antinatural, generando un diálogo interesante debajo de la superficie sobre la fe ciega y el ego. También existe un remake del 2006 con Nicolas Cage, pero no es conocido por las mejores razones. Curiosamente, The Wicker Man fue una clara inspiración para otra obra de folk horror que me encanta, Midsommar de Ari Aster. No entraré en detalles porque llevo unos años sin verla y quiero tenerla fresca cuando lea una reseña, pero también tiene sectas y rituales perturbadores. ¿Qué más puedes pedir?
Ya que estamos en eso, vamos con más recomendaciones de A24, una de las productoras de cine independiente más aclamadas de los últimos años. Siempre apoyan propuestas creativas de autor, además de que ya se han hecho un nombre en el terror. De aquí salen dos de mis directores contemporáneos favoritos, el ya mencionado Ari Aster con su joya paranormal Hereditary, una de las pocas que realmente me dejó una sensación de profunda ansiedad al salir del cine, y Robert Eggers, la mente detrás de The Witch y The Lighthouse. Brujas, sirenas, tentáculos y William Dafoe con indigestión. Aquí van más alternativas de A24. Primero, Under the Skin. Scarlett Johansson interpreta a un ser misterioso que seduce hombres y los abduce para consumirlos. En el proceso, empieza a cuestionarse su propia existencia. La atmósfera es hipnótica y contemplativa, el tipo de película que te exige que la analices como espectador, presentando una mirada profunda sobre nuestra condición humana, la bondad y crueldad de la que somos capaces. Si no eres paciente, no te la recomiendo, pues se toma su tiempo creando una experiencia sensorial desde la música, cinematografía y actuaciones naturalistas. Lo curioso es que las víctimas de la protagonista no eran actores, sino personas reales grabadas con cámara oculta, porque los actores no son personas reales. Me pregunto cómo no sabían quién era Scarlett Johansson. Si buscan un ritmo más dinámico, les recomiendo dos slashers modernos, X y Pearl. Parecen títulos de Pokémon. X va de un grupo de jóvenes que quiere grabar una película para adultos en una casa del campo hasta que descubren que la pareja de ancianos que vive al lado tiene oscuras intenciones. No reinventa el género, pero es bastante efectiva y entretenida. Además, retrata el miedo a envejecer creativamente. Por su parte, Pearl es una precuela que nos cuenta la historia de la anciana de la película anterior, el origen detrás de esta mujer perturbada. Cómo la lucha por sus sueños de convertirse en una estrella chocaron con las limitaciones de su realidad en un estudio de personaje fascinante que nos lleva hasta su locura. El monólogo final es espectacular. Hay una tercera película en camino llamada Maxine, aún no tiene fecha de estreno, pero promete cerrar una gran trilogía. Y ya que hablamos de slashers, vamos con tres clásicos que le dieron origen al género. La Masacre de Texas de 1974, uno de los primeros exponentes del slasher como lo conocemos ahora. La primera vez que la vi, la verdad, no me gustó, no era lo que esperaba y recuerdo que los personajes me parecían irritantes, pero la segunda, ya conociendo el tono, la aprecié mucho más. Lo mejor está en el tercer acto con la persecución y la cena familiar. Todo sin dar un respiro desde la noche hasta el amanecer para culminar con esa toma tan icónica de Leatherface. Es brillante. La tensión acumulada y la urgencia del momento se siente en cada acercamiento, en cada grito y hey, van a escuchar muchos gritos. Es parte del encanto y del caos frenético que transmite la película sin necesidad de recurrir a escenas sangrientas. El grupo de jóvenes no tiene mucha personalidad, pero el abuelo loco del martillo es lo máximo. Un personaje sacado de los Looney Tunes. Halloween de 1978. No es mi slasher favorito, pero es un clásico demasiado influyente para el género. Michael Myers ya es una leyenda que no necesita presentación, fue el primer papel cinematográfico de Jamie Lee Curtis que la convirtió en la Scream Queen por excelencia. La atmósfera es tensa y utiliza la anticipación lenta para crear terror en lugar de escenas explícitas. Además, tiene uno de los mejores temas musicales de la historia, tan simple y tan efectivo. ¡Qué delicia de cinte! John Carpenter lo compuso en 1 hora, mientras yo me tardo meses en sacar un video. Grande Ruslan. Escena favorita, la toma inicial en primera persona. Definitivamente la mejor elección para ver el mismo 31 de octubre. Scream de 1996. A pesar de ser una sátira de los slashers anteriores llena de intertextualidad meta, con personajes que ya son fans del terror y se las saben todas, pero igual caen en manos del asesino, Scream construye un misterio para descubrir quién es el culpable que te mantiene enganchado hasta la revelación final. La escena inicial de la llamada es demasiado perfecta y si bien es una película más juguetona que aterradora, se toma en serio la realidad de sus personajes. A nivel cinematográfico, claro que La Masacre de Texas y Halloween son superiores, pero a nivel de puro entretenimiento noventero, Scream es de lo mejor que hay.
Y siguiendo el tono más ligero de Scream, les voy a recomendar dos comedias de terror, una intencional y una que no fue a propósito. Primero, Shaun of the Dead, la perfecta combinación de humor británico y zombies. El estilo de Edgar Wright es icónico, tiene la capacidad de volver visualmente interesantes hasta las cosas más mundanas. Todo gracias a la combinación de sonido, edición y una trama que nunca se detiene y te mantiene al borde del asiento. Es una película que se nutre de sus propios clichés, ya que al ser consciente de ellos, logra darles vuelta y mantener esa sensación de frescura. Claramente el balance entre comedia y terror se inclina más por la comedia, pero eso no le quita la urgencia ni la conexión con los personajes. Revisitarla después de tantos años fue como volver a ver a un viejo amigo. Por otro lado tenemos ahí, necesito sus aplausos por favor, Troll 2, una joya del cine tan malo que es bueno. Esta película es un desastre por donde la veas, malos efectos, malas actuaciones, los diálogos son tan raros que parecen escritos por alguien que no habla inglés. Y así fue, un experimento fallido del director italiano Claudio Fragasso, que tenía la intención de dar miedo y terminó dando origen a una de las mejores comedias involuntarias de la historia. Cada escena es más absurda que la anterior. Cuando llegué a la escena romántica con un choclo explosivo, simplemente sabía que estaba presenciando una obra de arte sin igual. Aunque a decir verdad, no sería un mal episodio de Escalofríos. Tiene esa vibra serie B y ridícula que me encanta. Véanla con amigos, es perfecta para reírse en grupo. Y no tienen que verla uno, las pelis no tienen nada que ver entre sí. El director solo le puso este título para venderla con más facilidad. Si les interesa conocer la historia detrás de este desastre, también les recomiendo el documental Best Worst Movie. Ahora viajemos hasta el continente asiático, donde se han originado algunas de las imágenes más perturbadoras de la humanidad. Y también anomalías absurdas como Hausu, un viaje psicodélico japonés de terror y comedia que no se compara a nada que haya visto antes. Y me encantó. El estilo visual es una locura. Al inicio parece que veremos una peli medio cursi y optimista con momentos ridículos como este, hasta que da un giro oscuro y se convierte en la historia de una casa embrujada llena de secuencias creativas sacadas de la mente de una niña de 12 años. Literalmente, porque el director colaboró con su hija pequeña y usó sus ideas para el guión. El resultado es una mezcla caótica de todas las técnicas de efectos especiales que te puedas imaginar, llena de colores, pianos asesinos y un soundtrack buenísimo. Quizás nada tiene sentido, o quizás hay una crítica escondida hacia las presiones sociales de la cultura japonesa sobre la mujer y el terror que significaba quedarse soltera, pues la madrastra es una versión exagerada de la esposa perfecta y la tía es el estereotipo de solterona rodeada de gatos. Pero no importa qué lectura saques de aquí, lo que importa es que esta experiencia audiovisual no la vas a encontrar en otro lado. Pero si estás buscando esa clase de terror que ves a solas con las luces apagadas para una mayor inmersión, te recomiendo Ju-On, La Maldición. Han explotado esta franquicia con cientos de secuelas y remakes, pero yo me quedo con la original, la versión japonesa del 2002. Es la historia de dos espíritus, una madre atormentada y su hijo. Debido a la brutalidad de su partida, la casa en la que habitan ha quedado maldita, matando todo lo que toca. Así vemos cómo distintos personajes se cruzan con esta maldición, sufriendo terribles consecuencias. El bajo presupuesto en este caso crea una atmósfera inquietante, como si se tratara de una cinta perdida en el tiempo, y me encantan lo sutiles que resultan algunos de los sustos. El capítulo de Hitomi fue mi favorito. Funciona como su propio corto de terror independiente de lo demás, generando tensión de inicio a fin. Otro exponente asiático menos conocido es A Tale of Two Sisters de Kim Ji-woon, una película coreana que destaca por su cinematografía, dirección de arte y sustos espectrales. Trata de una paciente de una institución mental que regresa a su casa acompañada de su hermana. Ambas se enfrentan a la aparición de fantasmas conectados con su trágico pasado, así como con la amenaza de su madrastra despiadada. Mi aspecto favorito es la sensación onírica que acompaña cada escena. El enfoque está en el drama familiar más que en los espíritus, pero justamente eso hace que los giros paranormales tengan mayor impacto. El desarrollo psicológico de los personajes es su punto más fuerte. Quizás el final no es tan sorprendente como aparenta y la forma en la que se revela tanta información puede ser confusa para el espectador, pero no le quita mérito a su fascinante historia y uso del color. Es como si Wong Kar-wai hubiera dirigido una película de terror.
Una de las cosas que más me gusta del género es que no necesitas de una gran producción para dar miedo. Lo que no se puede ver puede ser mucho más aterrador que un monstruo en pantalla, pues nuestra mente es libre de imaginar los escenarios más oscuros y personales. Partiendo de esa idea, el estilo found footage ha resultado muy efectivo. Cámara en mano, una sensación de realismo aumentado, cuando se hace bien funciona mucho mejor que los jumpscares baratos de Hollywood. Así que les recomiendo dos películas de este tipo: La Bruja de Blair, la más importante y conocida, seguida de una más under, Lake Mungo. El proyecto de La Bruja de Blair es la historia de 3 jóvenes que desaparecieron en el bosque mientras grababan un documental sobre una leyenda paranormal. El material que vemos es lo que supuestamente se encontró después de su desaparición, y cuando se estrenó en 1999, muchas personas creyeron que se trataba de un caso real. El uso del internet aún no era tan masivo como para comprobarlo, y además los directores crearon toda una campaña de intriga que reforzaba este misterio. Recuerdo que la primera vez que la vi de adolescente no sabía todo el contexto que había detrás. La vi en DVD con unos amigos e incluso en los extras había un reportaje que confirmaba el caso. Llegué a pensar que podría ser verdad por unos segundos hasta investigar más allá, pero aún conociendo los detalles de su realización, el terror sigue funcionando por la tensa construcción de su atmósfera. Puede parecer que no pasa nada durante gran parte de la película, solo son un grupo de amigos perdidos por el bosque gritándose entre sí, pero en realidad la paranoia a la que se enfrentan hace que nos quedemos a la expectativa de cada escena. La intriga y el miedo que los personajes afrontan se siente genuino, pues los mismos actores no estaban al tanto de todo lo que iba a pasar en el guión mientras filmaban. Es una película cruda y realista, un triunfo para el cine independiente que reinventó el género. Por su parte, Lake Mungo es una joya que merece mucha más atención. A través del formato documental conocemos la historia de una familia tratando de superar la repentina muerte de su hija adolescente, Alice Palmer. Poco tiempo después, una figura misteriosa empieza a aparecer en fotos y videos de la casa, una figura con el rostro de Alice. El misterio se desarrolla por medio de entrevistas y grabaciones caseras, como si se tratara de un caso de true crime con un giro paranormal. Te envuelven los hechos gracias a su sensación de autenticidad, desde las actuaciones hasta el acabado técnico que recrea cintas low-fi a la perfección, haciendo que cada zoom que se acerca a un rostro borroso e indescifrable permee en tu mente. A diferencia de otros ejemplos de found footage, esta película nunca pierde su compromiso con el realismo. Te inquieta sutilmente en lugar de hacerte saltar, aunque hay una escena que es la excepción. A pesar de concluir con más de un giro y evento sin resolver, Lake Mungo es una experiencia única que me dejó con una profunda melancolía, pues más allá del terror, explora el duelo y nuestra relación con la muerte a través de un íntimo acercamiento. El terror también se ha usado para explorar la pubertad a través de las metáforas más dementes que se te puedan ocurrir. ¿De qué creen que se trata El Exorcista? Y estas historias de adolescentes madurando, descubriendo su sexualidad e identidad, han originado muy buenas películas como Carrie de 1976, un clásico de Brian De Palma basado en el libro de Stephen King. Trata de una adolescente que es víctima de bullying en su escuela y es atormentada psicológicamente por su madre religiosa y controladora. Progresivamente descubre que tiene telequinesis y cuando parece que finalmente va a tener un día perfecto, todo sale mal, por lo que usa sus poderes para cobrar venganza. Digamos que es una versión oscura de Matilda. Se desarrolla más como un drama que una película de terror hasta que llega la icónica secuencia final, empezando con un bello retrato del romance juvenil idealizado hasta el giro caótico de rebelión total. Esta escena es una maravilla visual y temática. Ahora cambiemos los poderes psíquicos por los hombres lobo, o mejor dicho, mujeres lobo en Ginger Snaps. Cuenta la historia de dos hermanas con una relación muy profunda y genuina. Ambas tienen un vínculo muy fuerte que sentimos como espectadores. Son dos mentes oscuras, creativas y perturbadas. Cuando una de ellas tiene su primer periodo, es coincidentemente atacada por una criatura que empieza a transformar su cuerpo más allá de su control. La metáfora aquí es más que explícita, pero es realmente fascinante ver cómo su relación se desequilibra en medio de las circunstancias más extremas. Los efectos prácticos y el lenguaje visual también
también son grandiosos. Una joya de culto que salió cuando ya no se hacían películas así. Y si tomamos un ejemplo más moderno, les recomiendo It Follows del 2014. Una de las premisas más creativas de la última década. Una extraña maldición es pasada entre una joven y su nueva pareja luego de tener relaciones sexuales. Ahora, ella será perseguida por entes que se acercan lentamente para matarla. Pueden tomar la forma de cualquier persona y son lentos, pero nunca te dejarán en paz. Te encontrarán a donde sea que vayas. La única forma de salvarte es pasarle la maldición a alguien más. Bajo este concepto se crea una sensación de tensión constante, y uno de los entes en particular me inquietó bastante. Sabrán a cuál me refiero cuando lo vean. La estética ochentera es genial, el soundtrack con sintes es muy memorable, tiene una vibra similar a Stranger Things, pero esta película salió antes, así que me atrevo a decir que la inspiró silenciosamente. Todos necesitamos una película dominguera de vez en cuando. Ligera, sin pretensiones, perfecta para no prestar atención todo el tiempo. Esas que pasan en la televisión con el clásico doblaje de Señora Morris, creo que ya no hay más emparedados en la barbacoa, cielos. Les recomiendo dos. Primero, Fire in the Sky. Está basada en la historia real de un hombre que desapareció por 5 días. Su grupo de amigos fueron erróneamente acusados de un asesinato ya que fueron los últimos en verlo, cuando en realidad, o al menos según ellos, fue abducido por una nave extraterrestre. Este testimonio hizo que fueran ridiculizados por todo el pueblo, pero cuando finalmente apareció, con vagos y confusos recuerdos, confirmó lo que ellos decían. El caso es fascinante, aunque, como les dije, la película es un típico dramita gringo que pasarían por cable mientras esperas que tu abuela te sirva un tecito. No se concentran en los aspectos más interesantes y es algo genérica, excepto por una escena increíble, quizás la escena de abducción más perturbadora que se ha realizado. Es visceral, imaginativa y llena de detalles impactantes basados en el testimonio real del tipo que desapareció. Si quieren pueden ignorar toda la película y adelantar a esta escena, es lo único que realmente vale la pena. Otra película con sus clásicos clichés pero con un gran elemento diferencial es The Deep House. Una pareja de aventureros va en busca de una casa abandonada que está sumergida en las profundidades de un lago. Al adentrarse más en ella descubren que no están solos. ¿Podrán escapar antes de que se les acabe el oxígeno? Es una típica película de casa embrujada, pero ocurre bajo el agua, y ese concepto carga con absolutamente todo. Desearía que estuviera asociada a una mejor historia porque ni los personajes ni la trama te van a impresionar, hay muchas inconsistencias, pero está muy entretenida para pasar el rato con el gimmick submarino. Realmente no sé cómo hicieron para grabar esto, la detallada construcción de los sets y el apartado técnico me dejó con mucha curiosidad, al menos eso la hace destacar. Este es quizás mi subgénero favorito, donde el verdadero terror proviene de adentro, desde los rincones más oscuros de nuestro subconsciente. Películas que desdibujan los límites entre la realidad y la ilusión de sus personajes. Les recomiendo dos joyas de culto de los 90s. Jacob's Ladder. Se dice que esta película inspiró los videojuegos de Silent Hill. Nos narra la historia de Jacob, un hombre que acaba de volver de la guerra de Vietnam y sufre de estrés postraumático. Es como si una parte de él nunca hubiera regresado. A lo largo de la película vemos cómo es atormentado por alucinaciones surreales que lo llevan a cuestionar su propia sanidad. Es acechado por visuales que nos aturden como espectadores. La revelación del final puede ser evidente, pero si genera sorpresa o no, no es el punto, sino el viaje emocional del personaje que literalmente enfrenta a sus propios demonios en busca de algún tipo de redención. Una pesadilla audiovisual que, a pesar de no sacarle todo el potencial a su premisa, transmite una sensación de paranoia constante. Y otro descenso a la locura, pero con un tono más campy y juguetón, es In the Mouth of Madness, de John Carpenter. El director de Halloween y La Cosa nos introduce al mundo de un detective que se especializa en descubrir estafas, al que le asignan la misión de encontrar a un famoso escritor de cuentos de terror que ha desaparecido mientras escribía su última obra. Todos los que leen sus libros son profundamente alterados. El cinismo inicial del detective es cada vez más difícil de mantener cuando llega a un pueblo fantasma que encaja con las descripciones y personajes de este libro, hasta que toda la ficción del misterioso autor cobra vida alterando su percepción de la realidad. La película expone una gran apreciación por Lovecraft a través de los horrores cósmicos e inexplicables que representa. No podemos olvidar los tentáculos. Si bien el primer acto de introducción es algo plano y todo el film posee un ADN noventero del que no puede escapar, notorio en los diálogos expositivos y clichés o en Sam Neill pegándole a una mujer sin razón.
Apenas llegan al pueblo de los horrores, el ritmo no te suelta hasta el final en un viaje surreal que me fascinó. Como mencioné, el tono es más exagerado y pulp que aterrador, pero esa es parte del encanto. El concepto en sí mismo me parece brillante y los giros finales le dan una lectura meta a la narrativa que nos lleva a cuestionar el poder de las ficciones populares para consumir a su público. Una crítica al escapismo ciego que la verdad es muy relevante hasta hoy. Así como una reflexión personal para el mismo Carpenter sobre su influencia en un género que no comparte el mismo prestigio que otros. La animación es un medio ideal para contar este tipo de historias, y si hay una técnica que se presta a la perfección es el stop motion. Su textura y naturaleza rudimentaria es la herramienta ideal para crear sensaciones extrañas. Existen ejemplos más aterradores y escondidos, pero para este video me quedaré con una de mis películas animadas favoritas que ya deben conocer, Coraline, una obra de arte en cada frame. Basada en el libro de Neil Gaiman, nos cuenta la historia de Coraline, una niña que descubre una puerta secreta en su nueva casa. Al atravesar este pasaje llega a un mundo paralelo donde encuentra su vida soñada y recibe toda la atención que desea. Sin embargo, sus seres queridos tienen botones en lugar de ojos, y si elige quedarse, tendrá que sacrificar más de lo que imagina. Tiene una cualidad de fairy tale atemporal que pocas películas consiguen, con personajes entrañables, una amenaza oscura y un deleite artístico para los sentidos. Efectiva para todas las edades, pues cuenta con más capas temáticas de las que aparenta, además de ser un gran punto de entrada al género para el público más joven. Finalmente, pasemos de la bella estética de Coraline a una tierna aventura para toda la familia. Gore, sangre, explotación y violencia extrema, pero algunas películas van un poco más allá, como es el caso de Martyrs, una película francesa del 2008 infame por su brutalidad. Cuenta la historia de una joven que busca venganza ante los captores que la secuestraron de niña. En el proceso involucra a su mejor amiga en el crimen, sin embargo, el plan se sale de control y vuelven a ser víctimas de la tortura más extrema a cargo de una élite de sádicos. Es cruda y sangrienta, pero la historia y significado detrás de los hechos está mejor pensada de lo que podrías esperar. Lo más interesante es la filosofía de los secuestradores. No dejan que sus víctimas mueran para intentar convertirlas en mártires, seres excepcionales que pueden trascender más allá de la capacidad humana, capaces de presenciar lo que hay después de la muerte aún en vida. Este aspecto psicológico le da un matiz más profundo a la violencia en pantalla, aunque no deja de ser incómoda y agobiante de ver. La protagonista no está tan desarrollada como para justificar su conveniente transformación final, sobre todo cuando pudo haber escapado de la casa fácilmente antes de que todo ocurriera, pero sigue siendo una experiencia que vale la pena ver al menos una vez. Definitivamente deja un impacto. Y ahí lo tienen, 31 películas de terror para todos los estilos, o al menos los que logré encajar en un solo video. Y apenas tocamos la superficie. Es un buen punto de inicio, pero ya les hablaré de cintas menos populares en el futuro. Hay muchos subgéneros más como vampiros, caníbales, body horror, antologías. Existen muy buenos exponentes de terror desde el cine mudo. Así que si les gusta el video, les recomendaré más películas en una segunda parte. He guardado muchas para después. Dejen sus propias recomendaciones de terror en los comentarios, cuéntenme cuáles ya han visto de la lista y sus impresiones. Si quieren la lista completa pueden seguirme en Letterboxd, les dejo el link en la descripción. Y eso es todo, mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video.